En aquel tiempo a mi papá le pegaban hasta por los codos. A él, que fuera un día campeón de los pesos medios chilenos. Recuerdo en particular un domingo en la cancha de fútbol. Mi padre no era lo que se llamaba un fanático de este deporte. Se decidía a ir a un partido obedeciendo a una extraña mezcla de impulsos. Lo empujaba una especie de ansiedad heroica que yo veía crecer silenciosamente durante toda la semana. Iba llenándole el pecho de energía mal dominada, impacientándole, tornándole arisco y enojadizo, como si los tragos que bebía solitario al anochecer le revolviesen sus memorias de boxeador y lo embriagaran con un falso sentimiento de fuerza. Yo sentía esa sorda voluntad de lucha y esperaba el domingo y el viaje a la cancha con un temor escondido que a veces me dejaba sin aliento. Como iba diciendo, era una tardecita de diciembre, asoleada y suave, envuelta en brisas y en aromas de verdes capullos, luminosa bajo el reflejo de los álamos y los sauces. Otros chiquillos irían al parque o al teatro. Yo, de la mano de mi padre, fui a la cancha a ver jugar a un equipo fuereño contra el local. Mi padre, como siempre, se mojó el pelo, se peinó, sacudió la chaqueta, aplastándole un poco los zurcidos, echóse una botella de vino en el bolsillo y salimos. Durante el trayecto llegué a olvidar mis temores. Apretando la mano grande y dura de mi padre, sentí que los oscuros presentimientos de la semana desaparecían y que, por misteriosa razón, la fuerza hostil que le creciera como una mala planta en el pecho se hacía ahora benévola sombra, protectora y alegre como el cielo de verano. No nos sentamos en la galería. A mi padre no le gustaba. Prefería acostarse en el pasto detrás de uno de los arcos y ver de cerca las patadas a gol, especialmente los penales. Le gustaba, además, echarle pelea al portero. Uy, Dios lo perdone. Ese domingo, la gente desbordaba de las galerías, amontonándose en las orillas de la cancha y molestando a los jugadores. El árbitro trataba de hacerles retroceder, pero no le hacían caso. Se metían ya en el campo y no dejaban ver las líneas de yeso sobre el pasto. En una esquina del estadio, alguien vendía licores y botanas. Los espectadores iban y venían desde la cancha al mostrador. En un comienzo caminaban con cierta agilidad, pero a medida que avanzaba la tarde, los que partían no volvían o bien regresaban a traspiés y en casos extremos arrastrándose en cuatro patas. Mi papá bebía de su propia botella. Tendido en el pasto seguía las peripecias del juego y de vez en cuando tomaba grandes tragos de vino. Si otros se sentaban a su alrededor, los convidaba generosamente. Si estábamos solos, le ofrecía vino al portero, mientras la pelota andaba por el otro lado. Para comprender todo esto es preciso haber conocido el ambiente de fiesta de esa cancha dominguera. ¿De dónde venía toda esa gente? Muchos llegaban en camiones, desde lugares lejanos, fueran o no aficionados al fútbol. La cancha era el domingo por la tarde, una especie de vasto anfiteatro donde ejecutaban las ansias de aventura subyugada durante toda la semana. Los que debían jugar se tomaban sus tragos con rapidez y salían de las sombras húmedas de la cantina al aire y al sol con las mejillas coloradas, los ojos chispeantes, ansiosos de correr por el campo y dándole patadas a la pelota y a sus rivales. Los que no jugaban conversaban en voz baja hasta que alguien avisaba que el partido había comenzado. Entonces salían con aire indeciso, sin reconocer el camino, olvidados hasta de la oración que los reunía, y de a poco se iban acercando hasta el portón del estadio. En la cantina quedaban algunos de espíritu poco deportivo o individuos de larga experiencia, sabiendo que al ir allí volverían todos, tarde o temprano. Los jugadores corrían por el campo como una tropilla de caballos, algunos uniformados, la mayor parte sin camisa y en calzoncillos. Los porteros se ponían pantalones largos para no lastimarse las rodillas.
Bueno, el caso es que la canchita parecía una alegre fonda con sus banderas chilenas de papel, sus eucaliptos y sus álamos meciéndose en el aire, su olor a pasto, sus bajas paredes de adobe, su alto cielo azul tan tranquilo, tan fresco, tan dominguero, y toda esa gente ya ebria y contenta antes de que concluyera el primer tiempo del preliminar. Pero mi papá se aburría. En primer lugar, se aburría del partido. No era el fútbol su devoción, como he dicho, sino un pretexto. Enseguida se impacientaba conmigo. Quería que yo corriera y jugara con los otros chiquillos, pero yo prefería estar sentado a su lado. En cierto modo, extraño para un niño de 11 años como era yo entonces, sentía la necesidad de cuidarlo, de no abandonarlo, de evitar el percance que, sin confesármelo, veía venir y me causaba un malestar en el estómago, una ansiedad enfermiza y unas ganas de esconderme y de esconderlo a él, protegiéndonos de todo el mundo. De tal cosa no decía nada, por cierto. Estar en la cancha, sí, en medio de la tarde, era ya flotar en medio del mar, a la deriva. Al aburrirse, comenzó a insultar al portero. Como éste no le respondió, comenzó a lanzar sus observaciones contra uno de los abanderados. «Fíjese dónde tiene la bandera», le decía cada vez que el otro señalaba una infracción. El aludido, un hombre flaco, alto, que se amarraba los pantalones con un lazo y era dependiente de una agencia del barrio. Lo soportó un rato y luego lo acusó con el árbitro. Vino éste a llamarle la atención y a pedirle en forma muy comedida que dejara en paz al portero y al abanderado. «Si no se comporta como es debido», le dijo, «tendré que llamar a la fuerza pública». Continuó el partido. Mi padre se levantó y caminó hacia la venta de vino. Noté su paso inseguro, la espalda más curvada que de costumbre, la botella vacía en la mano a la vista de todos, cuando antes la llevaba envuelta en un diario y debajo de la chaqueta, el pelo ya revuelto. Lo seguía a pocos pasos sin que él se diera cuenta. Lo vi meterse en el grupo de borrachos que se agolpaban frente al mostrador y sobresalir entre ellos, con sus espaldas anchas y recias, y su cuello firme y su hermosa cabeza de abundante pelo crespo castaño. Me quedé esperándolo a la orilla del grupo. De repente, alguien le tiró un vaso de vino a otro en la cara, y comenzaron a pelear. No recuerdo quiénes eran. No recuerdo caras, solo las dos figuras de los borrachos, mancornados, llenos de tierra, revolcándose, incapaces de pegarse, apretándose y rompiéndose las camisas, y después los vi caer por una pequeña pendiente y caer también dentro de la acequia. Los demás gritaban y aplaudían desde arriba. Uno de los caídos se levantó y le pegó una patada en las costillas al otro. Una patada sin entusiasmo, sin puntería, una especie de pase corto. Pero algún amigo del golpeado no aceptó esta agresión que le pareció traidora y desde lo alto se echó encima de los dos contendientes. Los tres rodaron por el pasto y entonces sucedió lo que yo sabía que iba a suceder esa tarde. Mi padre se abrió paso a empujones y se lanzó a la pelea. Y a él le siguieron otros y pronto la cancha en la zona de córner se transformó en un campo de batalla. A pesar del vino y ese cansancio que era ya su marca personal, en los primeros minutos de la pelea, mi papá fue todavía el Camión Morales, campeón de los pesos medios. Mientras su adversario se lanzaba atropellando como un toro con la cabeza gacha, los ojos cerrados y la guardia abierta, mi papá saltaba con agilidad y gracia en la punta de los pies, finteaba con ambas manos y recibía al atacante con un jab de izquierda, que dándole en la nariz o en la boca lo hacía levantarse, desconcertado y retroceder para intentar una nueva embestida. Los espectadores advirtieron que allí había un boxeador con clase, y desinteresándose en las demás contiendas, lo rodearon a él celebrando sus maniobras y vitoreándole con entusiasmo. Pero el tiempo pasaba, el golpe decisivo no se producía. Mi padre había perdido su famosa pegada, y mientras el borracho empecinado, furioso, molesto,
pero no herido por los débiles golpes del campeón, recuperaba sus sentidos y crecía en fortaleza. Mi padre se fue desintegrando. No saltaba ya. Le empezaron a temblar las rodillas, no pudo mantener en alto los brazos, y al hacer un quite, tropezó y cayó. Montado sobre el pecho de mi padre, el borracho empezó entonces a golpearlo en la cara, entre las patas de los mirones que se empujaban bajo la polvazón. Vi su rostro ensangrentado, la angustia en sus ojos, la derrota en su boca torcida, sin voz, sin aliento. El combate había concluido. Vinieron los policías. Se llevaron al borracho y dejaron a mi padre sentado en el suelo, secándose las heridas, limpiándose los labios con un pañuelo. Los demás pasaron por su lado sin prestarle atención. Alguno lo miraba de cerca y le sonreía burlonamente. Entonces, cuando en medio de la muchedumbre nos quedamos solos él y yo, cuando desaparecieron para nosotros los ruidos y las palabras, y la tarde volvió a sentirse fresca y soleada, y el mundo se detuvo en silencio, empujándonos en silencio uno contra el otro. Él me miró tristemente, como queriendo arrastrarme al fondo de su pena, hundirme en su solitaria amargura. Yo, pálido, temblando, mantuve un momento su mirada, pero no lloré. Lo dejé caer solo en ese vacío que se iba abriendo como un sollozo a su alrededor. Después se levantó y caminó hacia la calle sin decirme nada. Yo lo seguí, y de este modo, él adelante y yo atrás, anduvimos unas cuadras. Ya no se tambaleaba. Sus pasos eran firmes y mantenía la cabeza enhiesta, pero en los hombros yo le veía el peso que me era familiar, ese peso hecho de soledad que llevaba a cuestas como un par de alas, alas de pájaro de presa que ya no vuela. Así caminaba, como un águila abatida a lo largo de paredes interminables. Al subir al tranvía, me tomó de la mano. Quise esquivar la suya, pero me la cogió con fuerza. Nos sentamos el uno junto al otro. De pronto se dejó venir el crepúsculo. Cayeron como grandes telones los cielos de la tarde sobre las casas de ladrillo del barrio. Pareció cambiar el aspecto de las gentes. Salían del sopor del verano con una mirada nueva, un tanto febril, como si en el atardecer hubiesen recibido secretas llamadas y presentimientos de una vida nueva. Se encendieron los faroles de las calles y en vez de alumbrar, crearon otra forma de oscuridad más inquietante, adherida a las raíces de los árboles. Yo miraba por la ventanilla del tranvía, tragando saliva, queriendo olvidar la sombra maciza que llevaba a mi lado. Cuando nos bajamos, era ya de noche. Y caminando hacia el pasaje por ese suelo de piedras sueltas, entre paredes que ya habían acabado con el cielo, se me vino encima la amargura, desde todas partes, sacudiéndome el pecho, oprimiéndome, doliéndome como una garra en el pescuezo. Levanté la mirada. Mi padre se había hecho más alto. Tocaba las estrellas con su cabeza descubierta. No le veía los ojos, pero se los adiviné tranquilos. Entonces, sollozando en silencio, le tomé la mano y se la besé. ¿Acaso estaba ensangrentada aún? ¿O se la mojé con mis lágrimas? Él siguió andando, como si no hubiera notado mi gesto. Al entrar a la casa donde vivíamos solos, en el pasadizo oscuro, me acarició la cabeza, me empujó hacia el cuarto que nos servía de comedor, de sala, de todo, encendió la luz y me acomodó en la mesa.
Después salió hacia la cocina y oí cómo carraspeaba, tragando fuerte, buscando un vaso con una mano insegura.